El interactivo de mayor calidad de la radio por Palma 90. Acción Mañanera. Lino, está en la palestra pública el tema de la modificación de la Constitución. Es un tema que tiene el presidente de la República con la intención de proteger, blindar, colocar un candado más estricto a la modificación de la Constitución en el sentido de la reelección de un presidente. Si hacemos un recuento histórico, para la Constitución nuestra ha tenido 39 o 36 modificaciones desde el 1854 hasta el 2015. De 39 a 36. En la primera se modificó para quitarle funciones al presidente de la República y así darle más funciones, más poder al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, creo que fue. Pero ahí se aprovechó y se extendió el mandato, que era de 4 años, a 6 años. Fíjense cómo se aprovechó esa eventualidad para un presidente en ese entonces extenderle el mandato. Luego sucedieron una serie de modificaciones a la Constitución que todo el mundo recuerda, que no fueron con intenciones sociales, sino con intenciones de la reelección, extenderla o acortarla, pero siempre hubo una intención. En el 2004, si mal no recuerdo. Bueno, la intención de que tú haces referencia fue cuando se produjo el tranque en el año 1994 en lo relativo al doctor Joaquín Balaguer y al doctor José Francisco Peña Gómez. Sí, no, pero en el 1800... Ahí hubo una modificación. En el 1854 fue la primera. Bueno, la primera, sí, Sí. correcto. La Constitución de la República Dominicana ha sufrido 39 modificaciones. 39 modificaciones. Esta que anuncia el presidente de la República sería 40. Un número par, sería la modificación número 40. La mayoría de las modificaciones sufridas por la Constitución de la República Dominicana han servido como traje a la medida de intereses particulares de presidentes de turno, de gente que quiere hacer cosas y que la Constitución de la República se lo tenía prohibido y entonces la han modificado para habilitar la posibilidad de hacer esas cosas que le eran prohibidas. En esta ocasión, el presidente de la República Dominicana ha establecido de que no tiene interés en repostularse para un tercer mandato constitucional. Y por tanto, esperamos que en esta modificación, que de hecho ya el presidente le ha dado órdenes a Antoliano Peralta, quien es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, para que empiece a redactar el borrador de modificación de la Constitución. Esperamos que ahí no se hable de quitar el nunca jamás que tiene la Constitución de la República con relación a las aspiraciones presidenciales. Y ojalá, óigase bien, porque yo he criticado esto, porque para mí hay una violación garrafal a la propia Constitución. El síndico, el regidor, el diputado, el senador puede aspirar mientras quiera. Sin embargo, el presidente de la República no. Y yo veo que ahí se violenta el sagrado derecho de igualdad constitucional. Porque un senador puede repetir 3, 4, 5, 6 veces, 7, 10 veces, y entonces un presidente no. O sea que ahí no hay derecho de igualdad reconocido. Eso es así. Sí, fíjense, entonces en el 2004 la Constitución también, no la Constitución, sí, la misma Constitución se modificó para extender 2 años más al presidente de turno, a los legisladores y a todo aquel que fue electo en esa elección, y se produjo entonces una extensión de 2 años más. Es decir, fueron 6 años en el gobierno de Danilo Medina en procura de unificar las elecciones. ¿Cuál es la propuesta mía en estos momentos? En virtud de que
el presidente de la República está enfocado en la modificación de la Constitución y así también reformar la forma de escogencia del Procurador General de la República y además que no forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura y así blindar y proteger y también reformar, buscar la forma del referéndum donde los ciudadanos puedan incidir en esta modificación. Nuestra propuesta es que en varios países del área, de la región, el mandato presidencial es de 5 en algunos y de 6 en otros. Escucha, Lino. De 5 años a 6 en otros. Entonces, un mandato ya de 4 años no son suficientes para que un presidente, para que un legislador, para que un síndico pueda cumplir los programas de gobierno municipales, congresuales y presidenciales. Es muy corto el tiempo. Ya ni en 4 años tú haces una carrera, tú la haces en menos. Y muchas veces gente se extiende hasta 5 años estudiando cuando tienen muchas ocupaciones. México creo que México, no sé si Venezuela tiene 5 o 6, pero la mayoría tienen de 5 a 6 años como un mandato presidencial. Lo que la propuesta mía, que creo que nadie la ha hecho, que se aproveche esta modificación, no una reelección, sino una extensión del mandato por 2 años más en esta modificación, para que los actuales, los que fueron electos, sean por 6 años. En el caso, si no se quiere tomar en cuenta la figura legislativa o municipal, pero sí la presidencial. Porque así sería también un candado también para aquellos presidentes que se han elegido luego del presidente Luis Abinader no tengan el interés también de modificarla, porque siempre dicen que el que hace la ley hace la trampa. Siempre habrá una forma como modificarla, porque habrá un espacio siempre. Entonces el tiempo es cambiante, por lo que la sugerencia es que al modificarse la Constitución también se extienda a 6 años, que no sean 4, porque no son, y hay que recordar, cuando el presidente de la República ocupa su primer mandato en el 2020, lo encuentra con una situación de imprevisto, una situación de pandemia, que cualquier cosa puede ocurrir en un mandato. Entonces, a sabiendas de esto, lo más prudente es que nosotros como país, en el entendido del poco tiempo de mandato que tiene un presidente en este país, sea extendido de 5 a 6 años para que sea el tiempo suficiente que se enmarque a que pueda establecerse y cumplir con los programas de gobierno que se dan en campaña. Y así entonces no haya interés de una modificación a aquel que le suceda, aquel que le continúe en el mandato. Y es por eso que muchas veces los presidentes tienden a querer prolongarse, a extenderse y procurar modificar la condición por el poco tiempo. Dicen, bueno, que hay muy poco tiempo, 4 años para uno hacer una buena gestión. Entonces, lo que hay que colocar, que no solamente sería en provecho de él, sino en provecho de los nuevos presidentes que estarán en el país. Y eso ocurrió, repetimos, en el 2004, que fue con una intención menos, que fue solamente para unificar la Constitución, extendieron a 2 años más de manera transitoria. Y yo recuerdo que Pino en esa ocasión, creo que Tamburini era el síndico de Villa Central, el director, Abraham Yen, Roberto Hipólito Batista, Pino, Ariel Pérez de Son, eran los regidores en ese entonces. Y se extendió a 6 años. Y eso ocurrió, se unificó la Constitución. Mira, en los Estados Unidos, conforme el artículo 2 de la Constitución, es por 4 años. En España, el gobierno español asume por 4 años. En México, por 6 años. 6 años. En Venezuela, por 6 años. Hay otro por 5. Hay países que son por 4 y otros son por 6. Pero eso no va a ser posible en esta reforma constitucional, porque todo es posible. Le caerían los palitos encima al presidente de la República. Porque realmente no es una reelección, Lino. Porque el asunto es que ya él fue elegido
Sí. Eso debió entonces hacerse antes de las elecciones, porque él ha sido elegido constitucionalmente por 4 años. Búscate El Salvador. Creo que Bukele, Nayib Bukele. No, por 4 años también. Ok. Pero siempre se han hecho las extensiones estando un presidente. Porque todos los países tienen un presidente en el momento que han sido modificadas. Te estoy hablando que en el 1854 se extendió de 4 a 6. Y se extendió en el 2004 también de manera transitoria a 6 años. En El Salvador es por 5 años. Fíjate, son de 5 y 6 años, casi en la mayoría. Y ya lo que quedan, si tú puedes ver la última modificación que tuvieron. Y pasaron rápido el mandato de Bukele. Sí, yo te estoy diciendo que en la mayoría de los países del área, de la región, están de 5 a 6 años. Y aquí se ha extendido en otras ocasiones. En las 39 modificaciones, tú puedes ver, aquí tuvimos mandato ese año. Colombia es 4, sí. 4 años en Colombia. Y Haití no sé si tiene 4, Haití también, 4 o 5. No, Haití está igual que Estados Unidos, creo. Haití. Panamá también. Haití. México anda por los 5, creo también. Creo que por 5 años. Entonces, la idea es, por el poco tiempo que tienen... 5 años en Haití. En Haití 5 años. Casi todos las de la región, poco le quedan, son 4. Bueno, Estados Unidos, que hay que saber que es una constitución rígida, ahí no hay el clientelismo que hay en estos países subdesarrollados, ahí no se depende de ser político para tener un cargo, para tener un empleo, y el sector privado abundan más los empleos que el sector público en Estados Unidos. Entonces, la propuesta es, que sabemos que no tiene la idea el presidente, pero una propuesta mía personal, de que sea extendido a 2 años más y que así los presidentes que le sucedan al actual no tengan esa ambición de una reelección, de querer modificar, porque aunque tú le pongas referéndum, y para tú modificar la constitución actualmente es con la tercera parte, y él cuenta con todo eso. Él tiene ahora mismo el control supremo de esto. Y él ha dicho que no tiene interés de prolongarse más allá de los 4 años que le da la Constitución. Y el artículo 124, que es el que tiene realmente la parálisis, que tiene el impedimento del actual presidente, de Danilo Medina, de impedir que puedan reelegirse a un tercer mandato, no solamente como presidente, sino como vicepresidente de la República. Es decir, que el mandato no está estableciendo que usted no va a ser candidato más a la presidencia, sino tampoco ni vicepresidente. Pero el interés del presidente, además también impedir que el Poder General de la República tenga una representación en el Consejo Nacional de la Magistratura. Además, reformar lo que es el referéndum, crear la figura del referéndum para que forme parte de la decisión de una modificación en el porvenir de la Constitución. Es decir, que no tiene idea de reelegirse, sino de establecer un candado estrecho, más estrecho del que tiene, y que cualquier otro presidente que pretenda hacerlo tendrá que enfrentarse a ese blindaje que estará colocado ahí. Que hay un fenómeno en el aire. El presidente Leonel Fernández ha agotado 3 periodos presidenciales, sin embargo todavía sigue vigente para que se salvó de la modificación. Sí, sigue vigente para seguir aspirando a la presidencia de la República, sigue hábil. Entonces, ahí como que esa salvación de la modificación crea de manera automática un privilegio. Sí, pero yo recuerdo que cuando Danilo procuró insertar la figura de no más. Sí, lo que pasa era consecutivo. Sí, pero Danilo aceptó eso con el objetivo de reelegirse. Y Leonel lo aceptó. Pero entonces, fíjate, ya en el 2019, la intención de Danilo Medina era entonces modificar para seguir lo que él modificó. Modificar, cambiar ese impedimento. El ordinal 20 de la Constitución de la República. Exactamente. Sí. Entonces, le prohibía a él tácitamente. Ahí entonces vino la situación
mayúscula que vivió el PLD, que todos los sectores sociales del país tuvieron que enfrentar esa intención, no solamente de Danilo, de muchos legisladores que también se querían reelegir, porque hubo una ocasión que en esa fue reelección por reelección. Entonces, pero no era per se de que reelegirse, porque no le está prohibido, sino más bien que eran los mismos que estaban en el PLD repetirían. Sí, era que se le diera la candidatura. Un privilegio, porque es un privilegio. Claro, no ir a primaria. No va a ir a primaria, va a ser señalado, y entonces eso condujo entonces a que esta constitución se modificara en ese entonces. Ahora, cuando intentó nuevamente, ya Leonel Fernández sabía que había aceptado realmente ese compromiso de asegurar la constitución. Entonces ahí Danilo se encontró con una situación fuerte, que yo recuerdo que Pared Pérez, estando en el Congreso, recibió una llamada de Estados Unidos y salió corriendo, y ahí bajaron todos los ánimos y ya se paró la intentona de modificar la constitución. Entonces ahí vieron entonces que el PLD se fue ya a primaria, sabemos ya la historia. No, y vino la guardia llamada, ¿cómo se llamaba esto? Guardián de la Constitución. Exactamente. Sí. Entonces, que eso fue un movimiento que hizo Leonel Fernández. Entonces vino la primaria interna del PLD, el problema que hubo ya, que habían como 5 o 6 candidatos, luego apareció Gonzalo Castillo, se impuso frente a ellos. Gonzalo entonces fue el candidato del grupo de Danilo y le gana a Leonel Fernández, y vino la ruptura del PLD. Eso fue la historia ya del PLD.